Bueno, hasiko gaia. Bale, bueno, egunon denoi, eta, bueno, mila esker, etortzeagatik. Bueno, lehenik eta behin ezatea gaur hemen izan behar edo egon behar kultur diputatuak, baina, bueno, tamalez gaixorik dago, eta nik hartu behar izan dut erreleboa korrika eta presaka. Gaurko presaurrekoaren helburua Gipuzkoako lurraldearekin zerikusia dituen proiektuak aurkeztea. Eta, bueno, nola zentroko ikasleak hainbat film, argitalpen eta ikerketa proiektuak ari diren lanean. Eta, bueno, dakizunez, Gipuzkoako Foru Aldundiak finantziatzen du zineskola, eta beraz guretzat erabat posgarria da azpimarratzea zineskolaren eragina Gipuzkoako lurraldean. Bueno, muy brevemente, pues excusar la ausencia del diputado de Cultura, que era el titular que tenía que estar aquí, pero bueno, me ha tocado dar el relevo así deprisa y corriendo. Yo voy a ser muy breve porque las protagonistas pues son las personas que hoy nos acompañan. Presentamos proyectos de estudiantes del IES Kerejeta Zineskola que están desarrollándose en el territorio de Guipúzcoa, proyectos vinculados a este territorio, y creíamos que a estas alturas ya de curso y de implantación de la escuela, pues bueno, era el momento de subrayar que, si bien una de las principales características de la escuela es su carácter internacional en cuanto a su alumnado y su proyección, no es menos cierto también que la escuela, como no podía ser de otra manera, pues tiene una gran vinculación con el territorio de Guipúzcoa. Como también sabéis, la escuela está financiada por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, así que, bueno, pues para nosotros es verdaderamente pues muy gratificante subrayar esta vinculación, y es un motivo de satisfacción. Y también, como veréis, que, bueno, que todas son mujeres jóvenes, ¿no? Y eso también es otro motivo de satisfacción importante. Sin más, paso a presentar, bueno, le voy a dar la palabra a Carlos Muguiro, el director de la escuela, y bueno, las personas que van a estar hoy con nosotros son Ane Zulaika, Marcela Hinojosa, Noemi Cuetos, Laida Mendía y Silvia Cruz, que poco a poco van a ir turnándose y presentando brevemente pues, el proyecto en el que están trabajando. Carlos, cuando quieres. Decía que, por mi parte, puesto que creo que las protagonistas, como decía Patxi, son ellas, las estudiantes o egresadas ya de IES Kerejeta Zineskola, por mi parte contextualizar un poco la naturaleza del proyecto de IES Kerejeta Zineskola, que sí, efectivamente es un proyecto de vocación internacional, pero anclado en el territorio. Yo he dicho muchas veces que el IES Kerejeta Zineskola no podría existir fuera de este lugar. Y este anclaje en el territorio tiene que ver, obviamente, con el empuje institucional, con la interrelación de instituciones culturales, académicas y cinematográficas que participan en su dirección académica, pero también con la vocación de la escuela de trascender lo puramente académico, de no convertirse en una escuela ensimismada que concluye sobre sí misma, sino que se entrega a la sociedad. Para mí este es uno de los fundamentos esenciales de cualquier proyecto pedagógico, es decir, no solamente de Zineskola. La necesidad de transferir el conocimiento a la sociedad, de manera generosa además, ¿no? En nuestra escuela, uno de los criterios de evaluación de los proyectos tiene que ver precisamente, los proyectos finales, de lo que tradicionalmente son los trabajos de fin de máster, tiene que ver precisamente con si ese proyecto tiene vida, puede tener vida después de la escuela. Y es un criterio esencial. La escuela no acaba en sí misma, no acaba 15 meses después con la defensa de un proyecto académico, sino que es un lugar de paso para volver a la sociedad. Creemos que desde lo pedagógico la sociedad también se enriquece y se beneficia de ese trabajo, digamos, que se hace calladamente durante 15 meses. También lo he dicho en otras circunstancias, pero hoy creo que es también muy pertinente. Creo que Zineskola es un agente cinematográfico vasco, un agente cinematográfico de Guipúzcoa. Es decir,
genera producción cinematográfica, traza redes dentro de lo que sería el mundo industrial, genera proyectos, investigación, innovación, etcétera. Y en ese sentido creo que ya es una pieza esencial de eso que podemos entender como el sistema cinematográfico guipuzcoano y vasco. Bueno, la pregunta es cómo se concreta esta vocación de servicio social, vamos a decir, desde el cine. Bueno, hay varias maneras. Obviamente la primera tiene que ver con la formación específica, es decir, formando profesionales que puedan después integrarse en el oficio, en la profesión del cine. Hay otras que son más evidentes y a las que prestamos quizá más atención, que tiene que ver con la producción cinematográfica que se activa desde Cinescola. Basta recordar que, por ejemplo, en el último Festival de Cine de San Sebastián había 5 proyectos, que estaban gestados en Elías Querejeta Cinescola. Y, en fin, creo que, efectivamente, las películas que se van haciendo, el recorrido por festivales, el prestigio que 3 años después tienen las obras que surgen en la escuela, pues se han ido contando de una manera más o menos directa. Nos parecía importante atender a otro aspecto del enraizamiento del Cinescola en la sociedad guipuzcoana. Y ese aspecto tiene que ver con la generación de conocimiento y la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Y ese es el objeto, después de esta introducción más o menos larga, de esta sesión. Es decir, presentar proyectos que no han nacido del ámbito de lo creativo, aparentemente, pero que están teniendo vida más allá de los 15 meses del máster y que están sirviendo también para tejer desde otros ámbitos como el patrimonial, el académico, el antropológico, el sociológico, el productivo también, eso que podríamos decir que es el mundo del cine guipuzcoano. En la nota de prensa encontrarán varios de esos ejemplos concretos. Hoy nos van a acompañar las autoras, las protagonistas de 4 de esos proyectos. Ane Zulaika, lo ha dicho Patxi, de la especialidad de archivo del curso 19-20, premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztesaria de este año, recientemente recibida además. Y su proyecto tiene que ver con el patrimonio y la creación. Marcela Hinojosa y Noemí Cuetos pasarán después, también de la especialidad de comisariado del año 19-20, que también su proyecto obtuvo una ayuda de diputación de la convocatoria Susperca. En tercer lugar, Laida Mendía, de la especialidad de comisariado del curso, todavía en curso, valga la redundancia, del año 2021. Y terminará Silvia Cruz, de la especialidad de comisariado del curso 19-20. En el caso de Laida Mendía es un proyecto más académico. En el caso de Silvia Cruz es la generación de una productora y distribuidora con base en San Sebastián, Donostia. Así que por mi parte nada más. Este es el contexto en el que estamos muy orgullosos, muy contentos además de presentarles estos proyectos que ya están activos y funcionando más allá de la escuela. Así que, Ane. Eskerrik asko, lehenengoa izatea tokatu zait. Eskerrik asko Foru Aldundiari eta Elias Querejeta Zineskolari gonbitea luzateagatik. Ni artxibotik nator, egia esan Elias Querejeta Zineskolan zinema materialarekin maite mindu nintzen, eta bertan egin nuen ikerketa izan zen batez ere itsasoarekin relazionatutako artxiboak ikertu nituen, eta bertatik zalantza niretzako garrantzitsu bat, ez? Suertatu zitzaidan da, nun daude emakume horiek eta zer esan daukate, ez? Eta hortik sortu zen Emakumeak Blai proiektua, eta Emakumeak Blai da artxiboetan oinarritutako sorkuntza proiektua da, helburua itsasoarekin harreman estua izan duten euskal emakumeen memoria nolabait errekuperatzea, eta ikerketa lan batetik abiatzen ari naiz, gero begirada anitzak nolabait behartu, bestelako ahotsak entzun, testigantzak jaso, artxiboak errekuperatu, eta horrela pixkanaka euskal emakumeek 20. mende amaieran itsasoarekin zuten harremana irudikatu nahiko nuke euskaraz egingo den laburmetrai batean. Euskal kostaldean denok dakigu itsasoarekiko izan dugun lotura historiko, sozial eta kulturala nabaria izan dela,
eta nire iritziz emakume askok ez itsasoarekin harreman estua izan dute eta beraien bizitzaren parte izan da, ez? Bai ogibide gisa, kirol moduan, aisialdi bezala, nolabait guzti hori plasmatzea gustatuko litzaidake, aniztasun hori nolabait bermatzea. Baina egia da emakume hauek itzalean geratu direla eta askok ez direla behar bezala edo baloratu. Lan honen gomuta beraz, da protagonismorik izan ez duten emakume batzuen istorioak biltzea. Horrekin artxibo berri bat egongo da eskuragarri, nolabait emakumeari, euskarari eta ondareari garrantzia ematen diona. Egunon, gracias Elías Kerejeta Cinescola y a la Diputación por la invitación. Nuestro proyecto se llama Cine Ikuslen, Topaketa y Biltaria y propone un espacio de exhibición y conversación en torno a las audiencias de cine de las salas de Guipúzcoa. El foro itinerante está recorriendo 6 municipios de Guipúzcoa y en cada uno estamos llevando a cabo una charla seguida de una proyección, de un documental o de un programa de cortometrajes. Las charlas, que luego especificaremos más en detalle, siempre abordan de una u otra manera algún tema relacionado con las audiencias. ¿Y de dónde partimos para diseñar y desarrollar este proyecto? La idea surgió después de haber realizado el año pasado una investigación de audiencias en varios municipios de Guipúzcoa. Con este acercamiento entendimos un poco mejor cómo se reciben las propuestas de exhibición cinematográfica en cada lugar, qué se está programando, cuál es la labor de los gestores culturales y conocimos iniciativas relacionadas con el cine, como los cineclubes locales. Además, nos revelaron los temas que interesan a los públicos y hábitos de asistencia a las salas, entre otras cuestiones. Quisimos seguir esta conversación con y sobre los públicos de cine, proponiendo un evento en cada municipio que nos permitiera conversar y ver una película juntas después. Así fue que planteamos el proyecto en colaboración con la Unión de Cineastas y lo echamos a andar con la subvención Susperca de la Diputación Foral de Guipúzcoa y con el apoyo de los ayuntamientos. Tanto la investigación del año pasado como el Topaketa de este año forman parte de nuestro proyecto, Ambulante Euskadi, que se inspira en el modelo de Ambulante México en el que trabajamos anteriormente y que realiza una gira de documentales por distintos estados de la República Mexicana. Y quisimos desarrollar una propuesta de exhibición en municipios vascos que promoviera la descentralización de la oferta cultural y que tuviera un carácter itinerante y que se adaptara a los intereses locales. Nos parece muy importante incidir en las posibilidades de una programación de cine que salga de las grandes ciudades y que se piense en conversación con los distintos públicos y gestores culturales de cada municipio, sobre todo municipios que no tienen en sus pantallas la misma variedad de oferta cinematográfico que hay en la capital. El 20 de octubre ya iniciamos con la primera sesión del Topaketa en el Celaya Aristi de Zumárraga. La segunda sesión tuvo lugar el jueves pasado en el Herri Antxokia de Ordizia. Hoy tendremos la tercera sesión en el Kulturechea de Hondarribia a las 19 horas. Y las próximas sesiones serán en el Cine Niesen de Rentería, en el marco del Festival de Cortos de Rente, el martes 23 de noviembre. Y el sábado 4 de diciembre en el Cine Leidor de Tolosa. Y por último, el 22 de diciembre en Seminar Ixoa de Vergara. Y ahora os vamos a contar un poquito algunas de las conversaciones que estamos planteando en este foro, en el Topaketa. En Zumárraga arrancamos hablando de la importancia de los procesos de alfabetización audiovisual y su incidencia en la formación de nuevos públicos. Nos interesaba hablar de cómo poder desarrollar la pedagogía de la apreciación cinematográfica para y con nuevas audiencias. Y ahí nos acompañaron Olga Iríbar, que es profesora de Oriarte Instituto de las Artes y responsable del programa Cinema Vian, Ricardo del Conde, que es director de Gaste Film Fest, y Laia Colel, que es fundadora de Cinema en Curs. Y proyectamos Espero tu revuelta, de Lisa Capay. Luego seguimos con Ordizia, donde propusimos una reflexión sobre la relación del público con el idioma de las películas, con el subtitulado, el doblaje y la versión original, y la importancia de hacer y exhibir cine en euskera en Euskadi para evitar que haya una distancia entre el idioma de la vida y el idioma del cine. Aquí nos acompañaron Ainhoa Andraka, que es productora de Doxa Producciones, Xabier Alquiza, miembro de la Asociación de Dobladores del Euskera Bieuse, y Kim Maiteni Munua, que es gestora del programa de Filmaspeit. Y proyectamos Fantasía, de Aitor Merino. En Hondarribia hoy vamos a hablar de la arquitectura de la sala y sus audiencias.
para reflexionar sobre el espacio de proyección en diálogo con 3 actores que consideramos clave, que son arquitectos, espectadores y cineastas. Nos interesaba la investigación que parte del cine como espacio arquitectónico, que plantea una reflexión en relación con el lugar que ocupa en la comunidad. Y también hablar un poco de la itinerancia como modus operandi posible que se adapta más a las comunidades, a las características de cada comunidad fílmica. Nos van a acompañar Irene Inchausti, que es fundadora de TECLAC, un estudio de comunicación y audiencias, Ekaino Laizola, arquitecto y responsable del proyecto Arquitectura del Cine, investigación sobre el cine como espacio arquitectónico y su relación con la ciudad, y Leiria Pellaniz, que es productora y cineasta. Y proyectaremos Chabela, de Catherine Gund y Darisa Key. En Rentería, la semana que viene, hablaremos de los públicos de cortometrajes y de otras propuestas cinematográficas para plantear cómo se crean nichos de públicos dispuestos a encontrar su espacio propio y descubrir otras duraciones y otros formatos no dominantes. Y aquí estarán Eva Rivera, que es directora de Doc of the Bay, Laida Aldaz, directora de Cinética, y Laura Rodríguez Bauza, colaboradora de Donosquino. Y proyectaremos Familia de Medianoche, de Luc Lorenchen. Ya en diciembre iremos a Tolosa con una conversación titulada Cineforums, coloquios, cineeventos y el playfulness en la sala, cómo acompañar las películas más allá de los Q&As tradicionales para generar una experiencia colectiva relevante para la audiencia. Aquí hablaremos de un componente que es bastante explorado en varias propuestas de exhibición actuales en Guipúzcoa, que es el lúdico, y abordaremos también otro tipo de acompañamientos que favorecen que se involucre activamente al público y ofrecer una experiencia cinematográfica que trascienda la proyección convencional. Nos acompañarán Iñaki Gabarain, que es miembro de Bang Bang Cinema, y Begoña del Teso, crítica de cine y colaboradora de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, entre otras muchas cosas. La película está por definirse. Yo creo que ya en lo que queda de semana lo terminaremos de confirmar. Y terminaremos en Vergara con una conversación titulada Cine y participación ciudadana, alternativas a los modelos de exhibición dominantes, de qué manera se puede desarrollar la relación con las audiencias. Y aquí analizaremos algunos casos concretos de programaciones que se gestionan de forma expansiva para conversar sobre fórmulas exitosas que logran incentivar un papel creativo en los públicos y permiten de alguna forma la apropiación del programa comisariado. Y van a venir a hablar a esta plática Ander Bolívar, miembro del Cineclub Cinemaón, y también un miembro de la Asociación y del Centro Cultural de Irún, Cabigorri. Y aquí vamos a tener un programa de cortos que son La comunión de mi prima Andrea, de Brandan Cerviño, Quebrantos, de Coldo Almandoz y María Lorza, Trayectos, de Verónica Marín, Asalética Salerá, de Mela Ranz, El ruido solar, de Pablo Hernando, y Fantasma Neón, de Leonardo Martinelli. Y bueno, eso es todo por ahora. Gracias. Ni zine eskolara iritsi nintzen, zine ikasketarik kurtsatu gabe, ninen torren arte eta artearen historiaren mundutik, eta hortik hasieratik baneukan animazioaren inguruko interes berezi bat, eta batez ere interesatzen zitudan asko Euskal Herriko panoraman zer gertatzen zen animazio esperimentalaren alorrean, ez? Azken finean begiratuta zine ekoizpenera, irudi errealeko zinemaren ekoizpenean gizonezko izenak asko ere ugariagoak dira, eta animazio esperimentalaren kasuan, hori aldatzen zen. Orduan, ideia hori buruan izan da, erabaki nuen urte terdi hau aprobetxatuko nuela gai horren inguruan ikertzera, orduan nire proiektua izan da hori, ikerketa proiektu bat, eta ikerketa proiektu hori bideratu dut, nituan hainbat galdera, hainbat interespuntu, hoien inguruan batez ere nik ikasi, eta gero horren inguruko zerbait idaztera. Orduan, azken finean urte hau erabili dut, bai zineskolan ikasitako guztia, komisariotzako ikasketetan, bai beste hainbat proiektuten ikasitakoa eta aurretiaz landutako gaiak bazken finean batzeko, ez? Izan da halako momentu oso polit bat, juten nintzela lotzen aurretiz landutako gauzak eta aurten zineskolak emandako gauzak batzeko une bat. Eta
eta bueno, asko disfrutatu dut prozesu guzti hori. Eta orduan eri azken finean ikerketa proiektu honetan banituan hainbat interespuntu ezin izan ditudanak dira landu, bueno, denbora ez dagolako eta beste gauzak ere egin behar direlako, baina bai jo naiz ikertzen batez ere irudiaren sorkuntza eta irudikapenen sorkuntzak nola eramaten diren aurrera animazioko lanetan genero ikuspuntu batetik begiratu da, eta batez ere Izibene Oñaderra, Isabel Ergera eta Begoña Bikarioren lanetan izan direla ni batez ere oinarri hartu ditudan hiru zinegile horiek. Orduan horretan ibili naiz urte honetan zehar, eta azkenean ere izan beste momenturen batean egon nintzen ikertzen pixka bat gehiago zer gertatzen den animazio artearen esparrura eramaterako orduan, baina izan zen azkenean nolako ikerketa orokorretik ateratzen bide bat, utzi behar izan nuela denboraren kontuengatik eta gehiago oinarritu nintzen irudikapenaren eraikuntzaren inguruan animazioaren aspektutik begiratuta. Eskerrik asko. Silvia. Caixón, Ganon. Bueno, voy a contar un poco del proyecto de una compañía distribuidora y productora que fue gestionada en la escuela. Empecé con esta idea, ya tenía una compañía distribuidora en Brasil, como pueden ver por mi acento, soy brasileña, pero durante el curso empecé a me cuestionar por qué elegimos películas siempre las mismas, pensando en taquilla, en lugares, en cines tradicionales, y estando en la escuela en Tabacalera, pensé que la curaduría podría pensar como cosas más, pasar un corto junto con un largo, una película de 5 horas, junto con una charla, salir un poco del convencional y trabajar con espacios que pueden ser, acá por ejemplo, Cresala, Coldo Michelin, Tabacalera, Filmoteca, y no solo en Donostia, como por toda España, vamos buscando muchas filmotecas y museos para pensar la curaduría de cine como algo que no sea solo las películas pensadas en taquilla y un poco más que eso. Del lado de la producción, también estamos produciendo 2 largos de 2 alumnos de la escuela, Marina Palacios, que está acá, que con su corto tiene un percorrido increíble, está en Quimoac, pasó por Zabategui y con su largo pasó por Noca y Cusmira, y ahora vamos a empezar a filmar su primer largo de ficción. Estamos produciendo un segundo largo de Humberto Vallejo, que es de la segunda promoción de la escuela, y de Pablo Paloma, que es de la primera promoción. Y el Vitrine Filmes ahora mismo cuenta con muchos alumnos y compañeros de la escuela haciendo diversas cosas. Noemi y Marcela trabajan con nosotros, Alessandra de la segunda promoción, Mario de la primera. Bueno, cada uno haciendo un edita un trailer, uno hace un póster. Creo que ya somos como 7 alumnos de la escuela que se quedaron en San Sebastián y que trabajamos juntos en este proyecto. Creo que es un poco esto. Disculpa si quedo nerviosa hablando castellano. Gracias. Bueno, pues como veis, una variedad de proyectos, películas, publicaciones, investigación. Está aquí galderarik dagoen, galderaren bat dakazuen, bestela. Pues nada, como decía al principio, pues enhorabuena por vuestros proyectos, ánimo con vuestros trabajos y como comentaba, pues para un motivo de orgullo para nosotros poder presentarlos y que los compartáis con nosotros. Así que nada, mila esker etortzeagatik eta beste bat arte.